Para Rodrigo Ginspeter, el ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, no ha sido un año fácil. En realidad, su cargo, por definición, no es fácil. El jefe del gabinete se ha entendido siempre como el encargado de la coordinación política. Para ello se requiere una habilidad que permita primero entenderse con sus partidarios y luego negociar con la oposición. Cuando el mundo político reconoce esas capacidades, se ganan apelativos como por ejemplo el de Insulza, a quien para nada le molestaba que le dijeran el Panzer de la moneda. Pero el ministro del Interior es también el encargado del orden público, un tema polémico en un año lleno de conflictos en las calles. Y a eso habría que añadir que, por propia voluntad, este gobierno asumió que el titular del cargo debía tomar en sus manos directamente el combate a la delincuencia. Y decimos que este ha sido un año particularmente difícil para Rodrigo Ginspeter porque sus detractores lo han acusado de reprobar en todas esas materias. Le achacan en buena parte a él los errores en la conducción de la política del gobierno y los números en la lucha contra la delincuencia tampoco acompañan. De hecho, es el área de gestión peor evaluada por la gente en las encuestas, más que educación y que el Transantiago. Por eso, que cada vez que surgen esos rumores de cambio de gabinete, aparece su nombre. Pero siempre el mandatario se ha encargado de dejar claro la confianza que tiene en él. Y en estos días, que otra vez se habla de ajustes ministeriales, el presidente nuevamente despeja las dudas. Se hace un esfuerzo gigantesco con los planes cuadrantes, comuna segura, barrio en paz, barrio comercial. Se detienen a los delincuentes, se los ponen a disposición de la justicia y a veces los fiscales no hacen bien su trabajo de encontrar las pruebas y presentarlas al juez. Y por tanto muchos delincuentes que deberán quedar presos quedan libres. Y yo entiendo la frustración de la gente cuando eso ocurre. ¿Significa eso, presidente, que su ministro del Interior tiene su pleno respaldo? El ministro del Interior tiene mi pleno respaldo. Eso fue lo que conversamos ayer con el presidente de la República. Hoy el ministro del Interior está con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Ramón, por invitarme. Bueno, después de esa introducción se suma usted a la lista de mis detractores. Porque no, para nada. Hizo un conjunto de observaciones que podemos hablarla durante el programa. De eso justamente queremos hablar. Partamos primero porque si a usted le molesta o no que cada vez que se habla de cambio de gabinete aparezca su nombre. No, la verdad es que no me molesta, mucho más me gratifica la confianza del presidente, pero al final del día, Ramón, lo que más me gratifica es sentir que estoy haciendo lo que corresponde. Yo podría optar por caminos que son mucho más fáciles y decir, mire, el jefe de gabinete se va a dedicar a cuestiones puramente políticas, pasarme tardes enteras tomando cafecito y tomando té, conversando de las grandes responsabilidades políticas, que son ciertamente importantes y que las cumplo cuando es necesario, en vez de estar dedicado a la delincuencia, que es un tema complejo, estar recorriendo comisarías para ver cómo trabajan nuestros carabineros o estar recorriendo barrios para ver cómo protegemos a los ciudadanos. Sin embargo, hemos optado como gobierno por este segundo modelo, primero porque nuestra convicción para un gobierno de centro derecha es muy importante el orden público y la seguridad ciudadana. Y en segundo lugar, porque es lo que pide la mayoría de los chilenos. Tiene un problema muy acuciante, que es su seguridad, y quiere que un gobierno, y en este caso el ministro del Interior, no le haga el quite a ese problema. Y por lo tanto a mí me parece que es lo que corresponde, es lo que se debe hacer y es lo que estoy haciendo muy, muy motivado. Ministro, y en este ambiente que ha habido estos días, ya veíamos al presidente de la República entregándole nuevamente su pleno respaldo, ¿va a haber o no va a haber cambio de gabinete? Mire, se ha especulado, pero en definitiva son decisiones que adopta el presidente de la República. Yo le digo, al día de hoy no está previsto, al día de mañana puede haber un cambio de gabinete porque son decisiones que en la formalidad de la política, que las tiene a veces más allá de lo que se percibe por parte de, incluso del mundo periodístico y más de la ciudadanía, en la formalidad del ejercicio del mandato presidencial, se dan estos espacios de ciertas interrogantes. Los ministros tenemos un respeto por las decisiones del presidente y nos le andamos preguntando, oiga, presidente, ¿va a cambiar o no va a cambiar este ministro? No corresponde. Eso es bueno para nuestra república, para las tradiciones de nuestro país, y los ministros estamos a lo que el presidente diga y trabajamos con los ministros que el presidente defina. Y estamos además en el cargo hasta que el presidente decida que es mejor hacer un cambio. Yo lo pregunto porque ayer se especuló muchísimo al respecto, estuvimos todos atentos en La Moneda y todo se acrecentó más cuando llegó el ministro Bulnes y estuvo como 2 horas reunido con usted. Entonces, la especulación, dígame al tiro, desmiéntamelo de inmediato, si en ese momento se habló de una eventual renuncia o no. No, mire, yo tuve una conversación. Primero, yo soy muy amigo de Felipe Bulnes, hicimos clases juntos en la Universidad de Derecho Civil, nos conocemos hace muchos años.
le tengo una gran admiración y aprecio a él como persona y como profesional, y por lo tanto es bastante habitual durante todo el conflicto estudiantil que nos juntáramos en mi oficina a conversar respecto de los desafíos que él tenía y en lo que yo podía modestamente aportarle. Ayer no fue algo tan distinto. Tocamos un poco la especulación periodística y naturalmente que como amigos conversamos, pero permítame como caballero guardarme el contenido de esa conversación porque fue una conversación entre amigos. Muy bien, ministro. Vamos a números, a cifras, su cuenta pública de hoy día. Usted dijo en la mañana que hubo 5.942 eventos que demandaron atención de las fuerzas especiales en este año. De Carabineros. Y cerca de 2 millones de personas salieron a las calles. Usted sostiene que la autoridad respondió de manera adecuada, pero los manifestantes se quejan de que hubo una excesiva represión, precisamente para controlar el orden público, un excesivo celo. Mire, la verdad es que cuando en un país se producen manifestaciones de esta magnitud, y lo hemos visto no solo en países menos desarrollados que el nuestro, sino que también en países más desarrollados que el nuestro, como Inglaterra, por ejemplo, siempre se producen tensiones ciudadanas muy grandes. Pero al final uno tiene que evaluar por los hechos. Y la verdad es que Carabineros de Chile logró controlar adecuadamente, con todas las dificultades que significa, este cúmulo de manifestaciones muy grande. Pero ¿qué es lo que plantea este número de manifestaciones muy grande? También lo dije en la cuenta pública. Una sociedad que no puede seguir mirando solamente los derechos de los que salen a manifestar, que tienen derecho, sino que también hay que mirar los derechos humanos, Ramón, de las personas que quieren vivir en paz y en tranquilidad, que quieren llevar ese día sus niños al colegio o al consultorio, que quieren llegar al trabajo y no quieren que les incendien el bus, como usted y yo vimos que ocurrió, que quieren llegar de vuelta a sus casas sin que los apedreen. Entonces aquí hay que equilibrar. Hay ciudadanos que quieren manifestarse, es un derecho que tienen establecido y garantizado en la Constitución. Hay ciudadanos que quieren vivir en tranquilidad y en paz, a ellos también debe procurar cuidado y atención el gobierno. No podemos desequilibrar nuestra sociedad y decir hay un grupo que nos cae más simpático, que tiene una demanda que nos hace más sentido, y nos olvidamos de millones de otros compatriotas que con mucho esfuerzo todos los días quieren sacar sus familias adelante. Este gobierno también se preocupa y se fija en ellos. Y a los que sí tenemos que condenar muy fuertemente es a los encapuchados que utilizan estas manifestaciones para cometer delitos, actos vandálicos y comportamiento antisocial. Por eso que reivindica las leyes para el orden público que presentaron en el instante contra los encapuchados, pero no hace una distinción, ministro, entre esa ley, que a lo mejor comparte la mayoría tal vez de la población, porque nadie puede estar justificando el actuar de encapuchado. Le voy a decir que no es tan así. Y quiero decirlo públicamente de forma responsable. Hace una semana y media esta ley se votó en la Comisión de Seguridad Ciudadana en general. Es decir, legislábamos o no sobre esta materia. Y toda la oposición, incluso personas que se han dedicado a esta materia como Felipe Arboe, como el diputado Montes, como la diputada Denise Pascal, como el diputado Gabriel Silver, votaron en contra de la idea de legislar. Es decir, no quieren que se sancione con más estrictez o severidad a los encapuchados. No quieren, se negaron a que se discutiera una ley para que impusiera penas más fuertes a los que cometen delitos encapuchados. Entonces yo le quiero decir, aquí tenemos una discusión profunda, pendiente y abierta en nuestra sociedad. Y coloca en el mismo nivel, en el mismo balance, otro proyecto de ley que habla de eventualmente penas de cárcel para quienes realizan tomas. Se lo digo en una cosa extrema, ministro, por ejemplo, un escolar que participe en una toma que es considerada quizás violenta, porque eso también, ese calificativo de violento quedó ahí un poco en la discusión, y que termine un escolar preso, privado de libertad por una situación como esa. Distingamos las cosas. Primero, no es una ley distinta, son las mismas leyes. Estamos hablando de una ley que regula episodios de orden público y sanciona actos que atentan contra la normalidad cuando son ejecutados con fuerza o con violencia. De modo tal que todo lo que corresponda a tomas, incluso de calles o colegios, pacíficas, sin fuerza y sin violencia, no van a constituir nunca un delito. Pero le pongo un ejemplo. Si un grupo de jóvenes estudiantes deserraja la puerta de un colegio, le pega al guardia un combo, deserrajan y rompen la puerta de su sala de clase, empujan y le pegan o agreden al profesor o al inspector que intenta pararlo, rompen y destruyen absolutamente los computadores y el mobiliario. ¿Usted cree que esas personas no han cometido ningún hecho contrario a la ley? ¿Usted cree que es una conducta que tenemos que mirar con simpatía, fomentarla
decir que muy bien que se produzca de nuevo, con comprensión porque se trata simplemente de jóvenes que tienen naturalmente 16, 17, 18 años, estamos hablando de gente con responsabilidad penal, o como sociedad debemos decirles, miren, tienen todo el derecho de plantear y manifestar todas las veces que quieren. Pueden no ir al colegio, pueden tomarse pacíficamente las escuelas, ojalá no lo hagan porque ese es un hecho que igual afecta a quienes tienen voluntad y quieren ejercer su derecho a estudiar, pero estamos hablando de episodios de violencia, episodios en que se agrede a una persona o se atenta en contra de la propiedad de un tercero. Esos hechos, si se cometen en la calle, si ese mismo joven ejecuta lo mismo respecto a un pequeño establecimiento comercial, comete un delito. Bueno, cuando esas mismas conductas son ejecutadas dentro de su escuela, si no por estar dentro de la escuela hay una suerte de impunidad, se puede pegar o empujar a un carabinero. Usted vio las piedras que se le tiraron a los carabineros desde los colegios muchas veces, que les causaban un daño muy significativo a un civil que iba pasando, como fue en algunos casos, o carabineros. Entonces, ahí hay hechos que entrañan un comportamiento delictual que a mí no me parece que un gobierno deba pasar por alto. Ahora, hemos planteado al Congreso que sancionemos a los encapuchados, que sancionemos los saqueos, que sancionemos el corte de servicios públicos, de calles, de camino, todos en la medida que haya fuerza o violencia, las tomas de colegios también, las tomas de hospitales también, las tomas de servicios públicos también. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que haya orden público, lo que queremos es que no haya fuerza o violencia, porque cuando hay fuerza o violencia hay personas que la sufren. La fuerza o violencia no se ejerce en el aire, se ejerce contra cosas que a las personas les cuesta mucho comprar o contra personas. Y por lo tanto creo que es una discusión abierta. Ministro, avala usted la tesis que ha entregado incluso también autoridades de Carabineros, en el sentido que todo esto que hemos estado conversando, de las manifestaciones que han marcado este año, la distracción de recursos que se han destinado para esos efectos, ha dado una sensación para que los delincuentes puedan actuar de mejor manera, y eso quizá redunda en la percepción de la ciudadanía que califica de mala manera el actuar del gobierno en el combate contra la delincuencia? Yo pienso que sí. Nosotros tuvimos 7, 8 meses de mucho desorden público, y cada día que hay un episodio de desorden público la delincuencia aumenta. La percepción ciudadana hoy día es más severa con nuestra gestión de lo que debiera serlo en la práctica. Cuando salga la próxima encuesta en USC, que es realmente la única encuesta que mide la cantidad de delitos que se cometen en un año, yo pienso que va a ser mejor de lo que la gente térmicamente espera. Ahora, no soy un autocomplaciente. Creo que vamos a estar en los niveles probablemente del año pasado, que fueron muy buenos, quizás algo superior, pero para la carga de desorden público que tuvimos va a ser un buen resultado. Pero le insisto, no quiero ser autocomplaciente. Yo quiero que el año 2014, cuando entreguemos el gobierno al presidente Piñera, hayamos cumplido con la reducción del 15% de los delitos que nos comprometimos y el 25% de los delitos en los espacios públicos. Para eso tenemos que seguir con campañas de control policial muy férreas y muy fuertes que las estamos haciendo, campañas de prevención delictual, campañas de rehabilitación, y también llamar a concursar y a participar en esta gran tarea a otros entes como el Ministerio Público, y parte de eso es lo que yo he estado planteando, y me alegro mucho porque ayer leía, una de las cuestiones que planteaba es que me parece increíble que el 85 o 90% de los delitos en contra de la propiedad, robo, hurto, robo con violencia, sean archivados incluso antes que lleguen a un juez. Ayer leía con satisfacción, luego de una polémica en que mucha gente descalificó la actuación del Ministerio del Interior, el Ministerio Público se comprometió a reducir los archivos. Vamos en una línea correcta. No podemos, no es posible, no es admisible, Ramón, y discúlpeme que lo diga, pero soy ministro del Interior y Seguridad Pública de acuerdo a una ley que se promulgó en febrero de este año. Entonces es parte de mi responsabilidad. Para mí no puede ser irrelevante que cerca del 90% de los delitos en contra de la propiedad terminen archivados antes de que lleguen a un juez, antes de que se hagan las primeras diligencias, antes de que se investigue quién es la persona culpable. Si a la gente le cuesta mucho comprar sus cosas para que se las estén robando, tenemos que pelear con una voluntad distinta y con una energía renovada en contra de la delincuencia. En la encuesta de Paz Ciudadana, la última, y bueno, y haciendo referencia también a las anteriores, en todo caso, esta percepción parece que no es tan compartida en cuanto al actuar de los fiscales, ya que nos metimos en este tema, ministro, porque cuando se le pregunta por la satisfacción con la actuación de la Fiscalía, en realidad hay mayor satisfacción ahora que hace algún tiempo atrás, en las encuestas para atrás. Podríamos revisar la cifra y incluso sube un tanto de 24 a 24,6
5.6 y los insatisfechos bajan de 61 a 5.7. Mire, Ramón, y cuando se le da nota a los fiscales... Las encuestas dan para todos. Pero es que de Paz Ciudadana me parece como muy la más bien, seria de pero todas, ¿no? Paz Ciudadana no es el oráculo que dé una verdad revelada. Aquí las encuestas me parece muy bien y ojalá que evaluaran mejor a los fiscales y da la sensación de que usted me quiere poner en contra de ellos. Yo no quiero estar en contra de los fiscales, lo que yo quiero es que un dato objetivo entregado por ellos, que es que cerca o más del 90% de los delitos en contra de la propiedad se archivan sin que se encuentre el culpable, sin que lleguen a un juez. Entonces yo digo, si bajamos esos archivos, las notas que usted me da probablemente van a subir, y bienvenido que se evalúen bien a los fiscales, bienvenido que se evalúen bien a los jueces, que se lo evalúen también como Carabineros de Chile, como la Policía de Investigaciones. Si yo no quiero aquí que haya malas evaluaciones, no me malentienda, lo que yo quiero es que haya menos delincuencia. Y en esa batalla, que es dura, que es ardua, también considero que no es eludible. Y por lo tanto, como la considero parte de mi responsabilidad, la doy, a pesar de que haya incomprensiones, críticas, pero me parece que es lo que tengo que hacer. Y para quienes creen que lo que se hace y esta disputa, polémica o dichos que se han habido públicamente con el fiscal nacional Sabas Chaguán es porque el ministro del Interior lo que quiere, dado los índices de las mismas encuestas, ya que estamos hablando de la encuesta, muestran una desaprobación a la gestión del gobierno en esta materia, compartir la responsabilidad. O sea, decirlo en buen chileno, yo no solamente soy el responsable, sino que los otros tampoco están haciendo la pega. Contestarle desde varias perspectivas. Primero, no me haga trabajar solo en función de las encuestas. Por lo menos asígneme un poco más de estatura respecto de mis propósitos y que comparta que en alguna parte al menos quiero de verdad reducir la victimización, y esto no estoy preocupado solo de las encuestas, se lo digo honestamente. En segundo lugar, aquello de la asignación de responsabilidades. Me parece de entera justicia que en un sistema en el que muchos son responsables, el gobierno tiene una gran responsabilidad. También la tiene Carabineros, la PDI, pero también la tiene el Ministerio Público. Y por lo tanto a mí me parece que es razonable que en un momento en que las cosas son desafiantes, uno prenda la luz y diga, aquí hay una responsabilidad que a mi juicio influye directamente en la percepción ciudadana y en que se cometan más delitos, porque es impunidad, que es 90% de los delitos contra la propiedad archivados. Pero esa responsabilidad, señores ciudadanos, no le corresponde ni a la PDI, ni a Carabineros, ni al gobierno, porque no es facultad mía ni archivar ni no archivar causa. Entonces, ¿cómo no va a ser razonable que cuando se detecta una cuestión que yo creo que es adversa para el combate a la delincuencia, se plantee? Tan razonable fue que, en definitiva, de alguna manera el Ministerio Público recogió el planteamiento y se comprometió a reducir los índices o los porcentajes de archivo de las causas. Entonces, esta es una discusión, pero quiero hacer una salvedad, Ramón. Yo no he tenido jamás el propósito de plantear una discusión personal con el fiscal Chaguán. Al contrario, lo considero parte del equipo y de la cadena que tenemos con combatir la delincuencia. Pero también quiero decir con la misma franqueza que el hecho de que no quiera que haya algo personal, que no lo hay, no me va a llevar a callar cuando creo que hay algo que se puede hacer mejor. Y yo creo que en este caso hay cosas que se pueden hacer mejor. Así como yo acepto, además, que toda la ciudadanía y los demás poderes públicos y actores políticos planteen cuestionamientos a la política de seguridad ciudadana. Y yo los escucho con atención y con respeto. Y muchas veces los integro, porque a mí no me importa ser el gran campeón de la delincuencia, que todas las ideas se me tengan que ocurrir a mí. A mí lo único que me importa es que haya menos delito en Chile. Así entiendo mi responsabilidad. Acláreme una cosa, ministro, por favor. Cuando pareció que hubo un momento de que se traspasaba una frontera que era un camino ya sin retorno en estas discusiones públicas, cuando Sabas Chaguán no concurrió a este famoso Consejo en la Moneda. Usted señaló que había incurrido en una ilegalidad. La pregunta entonces era, si el ministro del Interior le está diciendo al fiscal nacional que cometió una ilegalidad, son palabras mayores. Entonces la pregunta que quedó dando vuelta allí en el instante y tal vez sin respuesta y al momento a lo mejor de abordarla es si se cometió una ilegalidad, ¿por qué entonces no se usan los instrumentos que tiene hoy la institucionalidad para pedirle al Ejecutivo la destitución de alguien que comete una ilegalidad? Porque es muy fuerte eso. A ver, por varias cosas. En primer lugar, la expresión ilegalidad tiene distintas dimensiones. El planteamiento de ilegalidad es que la ley establece que debe concurrir y naturalmente si no concurre hay una ilegalidad porque se contraviene esa disposición legal. No todas las ilegalidades tienen la misma entidad y justifican plantear una destitución, que es la sanción mayor. Por lo tanto, colegir que por cualquier ilegalidad uno tenga que sacar
la destitución como argumento sancionatorio me parece un poquito exagerado. Pero en segundo lugar, esa es una facultad que no le corresponde al ministro del Interior. Hay otros entes públicos, en fin, la Cámara de Diputados, que están llamados a hacer esos planteamientos y resuelve la Corte Suprema. Pero el presidente también lo puede pedir. De modo tal, efectivamente, pero no el ministro del Interior. De modo tal que yo no soy el llamado, pero a ejercer una acción de esa naturaleza. Pero más allá de eso, que es formal, le quiero decir que, como es obvio, no todas las ilegalidades. Nosotros muchas veces en nuestra vida cometemos una falta en el trabajo y no todas las faltas en el trabajo justifican que a uno lo despidan. Los jugadores de fútbol cometen falta en la cancha y no todas merecen tarjeta roja. Aunque le dan 10 partidos de suspensión a alguno. Bueno, eso, pero quizás la falta no fue tan menor. Como yo digo, hay una contravención a la ley, pero no me parece que eso justifique una petición de destitución ni nada que se le parezca al fiscal nacional. Ministro, ¿y no hay una autocrítica implícita también de lo que se ha podido hacer, más allá de lo que usted ya ha señalado y reiterado y expuesto bien aquí respecto del trabajo de la Fiscalía, también de la capacidad y la eficiencia que ha tenido la Subsecretaría de Prevención del Delito? Y se lo pregunto básicamente por lo que ha ocurrido hoy día con la denuncia del diario El Mostrador, en donde señala que 4 altos asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Alto de estatura se refiere usted? No sé, alto en cuanto... ¿Por qué el adjetivo alto? Porque son asesores directos, digamos, y por las remuneraciones que tiene. Es lo que dice la denuncia de este medio digital. Reciben sueldos bastante abultados sin tener la preparación, al parecer, o la experticia para este tema, teniendo solamente, no siendo profesionales de la materia, ni teniendo experiencia anterior. Entonces uno puede hacer la ligazón, quizá, o el televidente puede hacer la ligazón de que también a lo mejor ahí hay una autocrítica que no se ha hecho de que no están las personas capacitadas. No es así. A ver, autocríticas todas las del mundo. Y créame que la mayoría de las noches me acuesto y me despierto pensando cómo puedo hacer las cosas mejor. A pesar de que le digo a Ramón, nosotros redujimos el año 2010 la victimización, los delitos, en un 16%, más de un 50% de todo lo que se redujo durante todo el periodo de gobierno de la presidenta Bachelet. Y le digo que durante el año 2011, a pesar de la gran demanda de orden público, estamos implementando políticas adecuadas que van a probablemente darnos buenos resultados, y al final del año, del gobierno, usted va a ver que vamos a haber tenido avances. Hay que tener cierta paciencia en esto y no angustiarse por querer que los frutos maduren de inmediato. Pero respecto de estos funcionarios, son artículos que por lo menos a mí me parecen, yo no los comparto, porque son dolorosos para las personas que reciben ataques injustificados, y le doy un solo caso. Es cierto que no todas las personas llegan a la universidad y sacan títulos, pero hay personas que forjan trayectorias que les permiten una experiencia que tiene un valor. Le voy a poner un solo caso, porque no quiero hablar de los casos particulares, pero créame que todos ellos son así. Una de las personas que se menciona es una persona que efectivamente no ha terminado sus estudios, pero que se desempeñó en un cargo ejecutivo en un club profesional de fútbol durante muchos años. Y allí adquirió una experiencia que probablemente ninguna universidad hubiera adquirido. Y esa persona fue contratada el año pasado por nuestro gobierno para hacerse cargo del plan Estadio Seguro, que es un ámbito muy específico y que requiere entender la dinámica de los clubes de fútbol, de la NFP. O sea, uno no encuentra eso en una carrera universitaria. Alguien que haya tenido la experiencia de pasar por un club solamente es quien está, a juicio nuestro, bien preparado para enfrentar y acometer ese proyecto. Entonces, empezar a basurear a las personas sin tener el cuidado, por la honra, y tener la precaución de entender, no solamente esto no es binario, título o no título. Veamos la experiencia. ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué trayectoria tiene? Entonces, la verdad, no me haga caer en ese artículo. No, lo último, para pasar a otra materia, ¿no teme, en todo caso, que desde el punto de vista de la percepción ciudadana se le enrostre al gobierno que haber prometido que iba a llevar a los mejores, los más capacitados al gobierno, no se cumpla? Porque es que están los mejores y los más capacitados. En este caso en particular. La persona que le estoy mencionando, a nuestro juicio, es la más capacitada para enfrentar ese proyecto. Y las otras 3 también. Las otras 3 también son personas capacitadas. No quiero ser tan arrogante de decir las más capacitadas, pero son todas personas capacitadas. Y ¿sabe qué, Ramón? Yo creo que también tenemos que aprender a convivir con un poco más de respeto. No son personas que están robando, son personas que cumplen una función dentro de los estándares de remuneración que existían antes en el gobierno, que existen actualmente, y aquí a las personas hay que juzgarlas por su honestidad,
por la forma en que cumplen sus funciones. Yo, por lo menos mi estilo no es partidario, siempre detrás de las personas hay una madre, un padre, hijos, familia. Usted no me va a ver nunca a mí cayendo en ese tipo de actitudes. Ministro, otro de los temas fuertes de esta última semana y que ha pasado incluso por toda estos últimos días ha sido a raíz de un reportaje que incluso emitimos nosotros aquí en CNN Chile de irregularidades que se detectaron por el propio Poder Judicial en las licitaciones de construcciones de tribunales en el país. Ahora el Poder Judicial ha decidido entregar los antecedentes y el Ministerio Público va a investigar. Usted, la primera reacción, recuerdo, hace unos días cuando supo de esta materia, dijo que era una materia delicada. ¿Le parece que se ha actuado correctamente, que eso era lo que tenía que hacerse? Creo que es una materia delicada y muy delicada. Me parece bien que el Ministerio Público investigue y me guardo la opinión respecto a algunas formas en que se ha procedido. Creo que que hay que cuidar las formas. Creo que la ciudadanía tiene que esperar aquí una investigación totalmente imparcial, que no me cabe ninguna duda que lo va a hacer así, pero hay que cuidar las formas. La entrega de la información por parte del Poder Judicial debió haberse hecho concurriendo alguien en representación del Poder Judicial a la Fiscalía Centro Norte, que investigar esto, que es lo que debiera hacer o haría cualquier chileno si que quiere denunciar un delito o un eventual delito, y creo que en este caso se descuidaron ciertas formas que a mí me preocupa por cautelar las instituciones de nuestro país. Usted dice por la reunión que vaya el fiscal para allá con el presidente de la Corte Suprema, eso. No es la mejor forma de hacerlo, pero en fin, cada cual tiene su estilo. Ahora, en una visión más general, ¿cómo hacer para que, respetando la autonomía del Poder Judicial, que es necesaria en cualquier Estado de Derecho, no se confundan los planos y, sobre pretexto de eso, haya un secretismo, especialmente cuando estamos hablando de los recursos de todos los chilenos? Transparencia, transparencia, transparencia y una sanción ejemplarizadora a cualquier irregularidad o corrupción. Y lo que se ha planteado, y yo lo felicito por el profesionalismo con que lo han hecho, por parte de ustedes, que han dejado en evidencia un audio que, como yo califiqué, me parece muy delicado. Creo que justifica una investigación que le dé garantías a todo el pueblo de Chile de que en el Poder Judicial y en todos los poderes del Estado no existen irregularidades. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a cuidar nuestro país. Nosotros tenemos muchas diferencias, Ramón. A veces peleamos incluso más de la cuenta en la política y no en la política. Pero tenemos que nunca olvidar que tenemos un país maravilloso, con instituciones sólidas y con una democracia estable, con políticos que en su gran mayoría son políticos responsables y con una clase y con ciudadanos que son trabajadores, empeñosos, que quieren sacar su familia adelante. No todos los países del mundo, incluso no todos los países de Latinoamérica, pueden decir lo mismo y tener esas confianzas en su potencial. Y por lo tanto, yo de repente aparezco como muy peleador. Y lo digo como en un sentido de autocrítica, quizás no debiera hacerlo. Pero si hay algo que me motiva a actuar a veces con energía, es que quiero cuidar las instituciones de nuestro país. Quiero cuidar a la gente de Chile y que haya menos delincuencia. Pero también quiero que las autoridades en Chile actuemos conforme corresponde a personas que ejercen funciones públicas. Y por lo tanto, todos los chilenos tenemos que reclamar de las autoridades políticas, especialmente de las que ejercemos cargos de alta responsabilidad, que nos comportemos como corresponde. Y por lo tanto, he dicho, situaciones delicadas, se requiere investigaciones transparentes y acuciosas, no me cabe duda que lo va a hacer así. Para cerrar el tema con relaciones al Poder Judicial y todo eso, tiene ahora o va a asumir prontamente el nuevo presidente de la Corte Suprema, señor Ballesteros. Cuando fue elegido por sus pares, surgieron un sinnúmero de críticas, especialmente de agrupaciones relacionadas con organizaciones de derechos humanos. ¿A usted le parece que en este clima, aprovechando sus propias palabras, en este clima que se genera con las críticas y las desconfianzas, es presentable que se hayan o que surjan dudas públicas respecto de cómo ha actuado un juez anteriormente para lo que va a ser ejercer su función, en este caso en el máximo tribunal del país? Mire, los ciudadanos tienen el pleno derecho de hacer escrutinios, informar su opinión y emitir juicios respecto a las autoridades públicas, no solo el presidente de la Corte Suprema hoy día, el presidente de la República mañana, el presidente del Senado, Cámara de Diputados, ministros, y pueden hacer sus planteamientos y decir me parece que ha actuado bien, me parece que ha actuado mal, comparto o discrepo de un determinado criterio.
Pero al final, esta es una decisión que adopta con independencia, y ahí usted comprenderá que yo no puedo entrometerme, los titulares de la Corte Suprema, que votan y escogen a quién va a ser su presidente por un periodo determinado. Yo, a partir de que la Corte Suprema toma una decisión institucionalmente, respeto y me entiendo con el presidente de la Corte Suprema escogido por sus propios miembros. Y por lo tanto, no me cabe como ministro del Interior emitir ningún juicio ni de valor ni ninguna opinión, y eso es parte de lo que hablábamos un rato del respeto a las instituciones. La ciudadanía se puede formar su propia opinión y los jueces de la Corte Suprema habrán tenido sus propios antecedentes en consideración al momento de escoger a don Rubén Ballesteros como presidente de la Corte Suprema. Nosotros como gobierno, pleno respeto. Ministro, yo decía en la antesala de la entrevista, igual en esa presentación que le llamó tanto la atención. No, me dio muy duro. No, es lo que sí. Está bien, no, bien broma. Imagínese lo acostumbrado que estoy. Me imagino. Bueno, de la conducción política. Y sobre la conducción política, ahora viene un tema que es muy importante, que ha convocado el presidente de la República, incluso a los expresidentes, que reforma el sistema binominal. ¿Usted va a tener una participación activa en eso o lo va a manejar directamente el presidente? La conducción política es como una cosa que a veces yo pregunto, ¿qué es lo que es conducción política? Y nadie sabe decirme muy bien qué es lo que es. La conducción política yo la entiendo como empeñarse en que un gabinete saque adelante un programa de gobierno que el presidente le ofreció a la ciudadanía durante un periodo electoral. Y yo trabajo permanentemente como jefe de gabinete para que todos los ministros cumplan con el programa de gobierno, y ahí está 7%, postnatal de 6 meses, CERNAC financiero, término de las listas de espera auge, que son méritos de los propios ministros, pero que también suponen un trabajo, una conducción y un empeño del jefe de gabinete. Usted dice que aprobar leyes, cada vez que ha sido necesario, he estado en el Congreso. Muchas reuniones en privado, que se van a mantener en privado con personas de la oposición. Gobierno interior, hacerse cargo de cuestiones de gobierno interior como situaciones particulares de Calama, Lonquimay, Isla de Pascua, en la zona de la Araucanía, Arica y Parinacota, que asume el Ministerio del Interior. Las emergencias, evacuación del Cordón Caulle, cuando hubimos de evacuar en la zona costera 630.000 compatriotas evacuados, las asume el Ministerio del Interior. Y también el combate a la delincuencia. Entonces, yo siento que estoy cumpliendo con todas las obligaciones que me impone la ley, y lo hago con placer y con orgullo y con entrega. Ahora, si a algunos les gustaría ver un estilo o añoran un estilo de otros ministros del Interior que yo le tengo mucho respeto, como don José Miguel Insulza, que usted mencionaba, bueno, cada uno tiene su estilo y también cada uno es un ministro del Interior en distintas épocas. No me pide a mí que, gracias a Dios, toco madera, tenga que ir a negociar reformas políticas por un caso de corrupción como el MOP Gate, porque no lo tenemos hoy día. Ahora, que entro a las reformas políticas. Naturalmente que competen a Interior en forma prioritaria las reformas políticas. Y por eso que, junto a los ministros Chadwick y Larroulet, hemos tenido ya reuniones con todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Chile y hemos recibido de ellos propuestas. Ahora, hay una ronda de reuniones con los expresidentes que por su dignidad del cargo de expresidente las ha conducido el presidente de la República. Pero quien va a concentrar la responsabilidad de sacar las reformas políticas que nos quedan pendientes es el ministro del Interior. Y recordar también, Ramón, que hay una gran reforma política, que es libertaria, que es de responsabilidad, que es la inscripción automática y el voto voluntario, que ya se aprobó en el Congreso. O sea, a partir de la próxima elección los chilenos nos van a ir a votar amenazados por una multa. Van a ir a votar por su ejercicio de su responsabilidad libremente, con libertad, que es lo que más nos motiva a nosotros. Esa es una gran reforma política que no se había logrado hacer. Así que yo estoy muy contento y muy confiado con el rol que cumplo como jefe de gabinete y con lo que voy a cumplir con las reformas políticas. Muy bien, ministro del Interior Rodrigo Ginspeter, agradecido por su tiempo, por haber concurrido hasta aquí a nuestro estudio y poder conversar más extensamente. Siempre quedan temas pendientes, ¿sí? Bueno, Ramón, muchas gracias por haberme invitado y aprovecho, como es probable que no nos veamos durante lo que queda de este año, desearle a usted, su familia y a todos quienes nos están viendo que tengan un 2012 extraordinario, que se les cumplan a usted y a todos quienes nos escuchan todos sus deseos, con salud, con felicidad y con amor en familia. Nos seguiremos viendo, ya si no hay modificaciones, nos seguiremos viendo. Gracias, ministro, que esté muy bien. A ustedes por habernos acompañado también en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos con CNN Prime.